Hermanos, amigos, cualquiera que nos esté sintonizando en este día, les damos la muy cordial bienvenida. Sean ustedes bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. Estamos prestos para llevar el mensaje del Señor Jesús hacia esas almas necesitadas. Queremos que ustedes se edifiquen, que ustedes entiendan. El Señor Jesús quiere que ustedes y nosotros entendamos lo que Él quiere. Hay muchas luchas, hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que no están muy bien allá afuera y nunca han estado bien por causa del enemigo. El enemigo sabe que sus días están contados. El enemigo sabe que ya ha sido juzgado y el Señor quiere que su creación, que los que fueron hechos a su imagen y semejanza, entiendan que Él viene. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo Dios libra al cristiano en las luchas contra el pecado. Es interesante, hermanos y amigos, hablar de esto, porque hay una corriente allá afuera, y muchas veces hasta en el ámbito cristiano, que cuando una persona viene a los pies de Jesucristo y se entrega y le pide perdón y lo recibe como su único y suficiente Salvador, la persona, el individuo, piensa, sea hombre o mujer, que ya se acabó todo y que ahora va a ser una vida de felicidad. Y en verdad lo es, porque el Señor no es mentiroso. Si Él nos dice que nosotros nos arrepentimos y lo recibimos como su único y suficiente Salvador, Él nos lleva a la gloria, pero todavía estamos aquí en la tierra. Y aquí hay mucho pecado, hay muchas tentaciones. Y el cristiano tiene esas tentaciones. Y el cristiano cae. O sea, esa es la corriente que muchos malentienden. Piensan que viniendo hacia el Señor Jesús, ya no van a pecar, ya están limpios y se creen que ya están completamente limpios. Y en verdad que el Señor los limpia, pero nosotros nos contaminamos. Hay unos pasos que tenemos que seguir, porque la salvación es continua. Tenemos que cuidar la salvación, tenemos que cuidar lo que el Señor nos da. Es como cuando nos casamos, el que se casa tiene que cuidar a su mujer, tiene que cuidar a sus hijos. Tenemos que tener ese cuidado con lo que el Señor nos da. Estamos hablando espiritualmente. El Señor Jesús nunca nos deja desamparados. Si el Señor nos llamó a nosotros para que seamos sus hijos, para que seamos su iglesia, y los que están allá afuera, que quieren ser parte de ese grupo tan selecto que el Señor va a llevar a la gloria, tenemos nosotros que cuidarlo. Eso es su responsabilidad, cuidarlo. Es su responsabilidad que usted y yo cuidemos lo que el Dios nos ha dado. Por eso Dios libra al cristiano en sus luchas contra el pecado, contra la tentación. El apóstol Santiago comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 12, hay una bendición que él da. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si usted como cristiano ha recibido a Jesucristo y lleva un tiempo en el cristianismo, en este grupo selecto de la iglesia, usted se va a dar cuenta, o a lo mejor yo nada más el único que he sentido, que hay muchas tentaciones. Usted es tentado por el enemigo. No hay duda de que el enemigo quiere
deshacer la obra de Jesucristo. Es una lucha continua que nosotros tenemos. Y son luchas y son guerras espirituales que nosotros no las podemos librar solos. Necesitamos la comunión. Necesitamos que el Señor nos cuide y nos proteja. Yo no dudo que usted ha leído las Escrituras que describen lo que nosotros tenemos que hacer, cómo tenemos que afrontar esas tentaciones. Usted lee el libro de Efesios en el capítulo 6 y el Señor le va a decir cómo Dios le da una armadura espiritual para que usted se defienda de las desechanzas del enemigo. Ahora bien, la salvación viene acompañada de la santidad, de la justificación y de la glorificación. De eso es lo que vamos a hablar en este día. El pueblo de Israel fue escogido estando más de 400 años cautivo en Egipto. Dios escogió a Moisés para que fuera el líder de ese pueblo, para llevarlo a la tierra prometida. Ese líder, Moisés, cumplió lo que Dios le mandó. Y ese pueblo, al ir caminando a la tierra prometida, conforme iban caminando, Dios les iba dando leyes, Dios les iba dando una guía cómo tenían que comportarse. ¿Por qué? Porque este pueblo iban a decirle a todo el mundo que hay un Dios todopoderoso, misericordioso, que hizo todas las cosas que hay y que habrá. Él es el dueño de todo. Así pues, al ir caminando empezó a poner reglamentos. Y en ese reglamento, en el libro de Levíticos, en el capítulo 19, versículo 2, Dios le dice a los levitas, habla a Moisés que le diga a los levitas, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santo porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Esta es una palabra que Dios dice que nosotros somos santos. Y es malentendido en el ámbito cristiano. Se cree que para que tú seas santo tienes que tener un proceso y hacer milagros para que te canonicen. Vamos a ver a través de la palabra de Dios que no es así. Vamos a ver lo que el Señor nos dice en su palabra. Eso fue lo que le dijeron a los levitas. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando dicen toda vuestra manera de vivir es la forma como nosotros vivimos. En tu casa, en la calle, en tu trabajo, en la escuela, en donde tú te mueves. Sed santo. Vamos a ver lo que significa esa palabra santo. Dice, y si invocáis por Padre al que sin excepción de personas juzga, según la hora de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Es abrumador, hermanos, de ver cómo nosotros los creyentes, al recibir la bendición, fallamos. Todos fallamos. Es abrumador cómo después de que tú fallas, después de que tú has recibido al Señor y cometes una falta y te sientes abrumado y no sabes de qué es lo que tienes que hacer y tienes que venir a Él y pedirle perdón. El apóstol Juan, ya en su vejez, él nos dice, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, intercediendo delante del Padre por vosotros. Son nosotros, los cristianos, el Señor nos llamó a vivir en libertad.
y una libertad y una gracia que solamente emana de Él. La posición de cada uno de nosotros es estar bien delante del Señor. Y ese es el problema. El problema está en que nos atacan los dardos del enemigo y el hombre, según su debilidad, cae. Nuestro Padre Celestial no nos crió a nosotros para que soportásemos ese peso o que dudásemos de la seguridad de nuestra salvación. Podemos ser liberados, hermanos, de muchas preocupaciones y aprensiones al obtener una comprensión más a todo lo que se logró en la cruz del Calvario. Tu nombre y el mío fue llamado en la cruz del Calvario. Todo aquel que viene a los pies del Señor y lo recibe como un Salvador, tiene una protección. Y aún aquellos que quieran venir, el Señor está presto para recibirlos. En el Nuevo Testamento se utilizan 3 términos para la salvación. No estoy diciendo que la salvación no sea completa, no me malentiendan. Estoy diciendo que hay 3 términos. El primer término es la justificación. El segundo término es la santificación. Y el tercer término es la glorificación. Estas son enseñanzas bíblicas que el Señor nos enseña para que nosotros nos afiancemos más y tengamos esa capacidad de entender y de seguir cuando caemos o cuando estamos en esas luchas y en esas tentaciones. Ojalá que estén entendiendo lo que estoy hablando. No quiero ser muy entrado en la teología, sino sencillamente lo que el Señor nos quiere enseñar en este día. Muy bien. Les decía que el primer término es la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Qué entendemos por justificación? Si ustedes me lo permiten, déjenme darles una pequeña ilustración. Usted o yo acabamos de cometer una falta muy grave y nos presentamos ante el concilio, ante el juez, ante el jurado, y sabemos que cometimos esa falta, sabemos que merecemos lo que nos van a dar, y vamos temblorosos, con miedo, temerosos. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando usted llega y yo llegamos, el juez le pregunta qué pasó y usted siente en su corazón ese arrepentimiento y esa culpa, y el juez está viendo sus ojos que usted en realidad está arrepentido de lo que hizo, se avergüenza de lo que hizo, sea creyente o no, porque los creyentes tienen el Espíritu Santo que los está redarguyendo, que dice, ve y pide perdón, pero el que no tiene el Espíritu Santo tiene la conciencia y la conciencia lo acusa. Llega ante el juez y el juez le dice, vete para tu casa, quedas exonerado. Queda uno, un peso se le quitó de encima. El apóstol Pablo habla de la justificación en el libro de Romanos. Es la primera vez que miramos en el Nuevo Testamento esta palabra. Y Pablo, en el capítulo 5 de Romanos, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el abogado, ahí está el juez intercediendo por nosotros. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. No hay manera de que podamos disfrutar una vida cristiana victoriosa a menos de que entendamos el significado de la justificación. Eres justo.
es una cosa que no merecías. Ibas temeroso porque te iban a ejecutar y el Señor dice, eres salvo, vete. Eres perdonado. La falta que cometiste es perdonada. En la cruz del Calvario, Jesucristo pagó todo por ustedes y por mí. Tu pecado, mi pecado y los que han de venir a Él. A eso se le llama la Biblia gracia. La gracia es un regalo que Dios te da a ti, al que va a venir a los pies de Él y al que ya lo tenemos. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para poderse justificar delante de Dios. Es únicamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre y borrando tus pecados y los míos a través de eso. Por eso dice que ese es un don de Dios. Yo he escuchado, y no me voy tan lejos, en mi familia, algunos de mis parientes me han dicho a mí, yo no le hago daño a nadie, yo me porto bien, yo obedezco las leyes, yo pago mis impuestos, yo si alguien necesita le extiendo la mano, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago aquello. Y uno dice, qué bueno que lo puedes hacer, porque eso demuestra que tienes buen corazón, pero tu corazón aún necesita esa justificación de parte de Dios. En el versículo 9 del mismo capítulo de Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Esta es obra de Dios. Estoy hablando espiritualmente. Claro que tú puedes portarte bien, porque qué triste sería que un hijo se porte mal con sus padres. Qué triste sería que un esposo, después de que cortejó a su esposa y que ahora tienen familia, la trate mal. O viceversa. O a tus padres, o a tus abuelos, o a tus hermanos, o a tus amigos, o al vecino. Por eso, la justificación viene de parte de Dios. Solamente Dios es el que justifica. Pablo dice, justificaos. Dice, la justicia de Dios es completa. La justicia de Dios, ahí está lista para darla a cada uno de nosotros. El Señor Jesús llevó una vida sin pecado cuando Él vino a la tierra a humanizarse. Luego se ofreció a sí mismo lo que muchos sabemos, hasta muchos de allá afuera saben. Viene lo que le llaman la Semana Santa y todos se desbordan. Saben, ya lo miran como un evento, como una cosa que pasó. Hermanos, amigos, esto es algo sublime, es algo importante que Dios hizo mandando a su Hijo para que rescatarnos de ese pecado y de esa tentación que nosotros sufrimos hasta ahorita, hasta este momento. Jesucristo es el único hombre que ha pisado la tierra que no conoció pecado. En el libro de Corintios, en el capítulo 2, el capítulo 5, versículo 21, dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Debemos de darle gracias a Dios, porque Él tomó nuestro lugar, se hizo pecado por ustedes y por mí, por los que han de venir. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado. El Señor Jesús no se inclina para ver qué tan bueno eres o qué cosas tienes buenas o qué tan bondadoso eres. Se agrada que tú lo seas, pero el valor que garantiza esa salvación solamente es en la justicia de Él. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 3:23, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, hermanos, amigos, yo soy el primero. Yo estoy incluido ahí. Pero gracias sean dadas a Él, porque Él me dio gratuitamente lo que yo no merecía, el castigo que no merecía, me lo ha dado a través del sacrificio cruento de Jesucristo. Dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el versículo siguiente dice, siendo justificados gratuitamente. Justificados gratuitamente. Hermanos, déjame decir una cosa. No hay una cosa que a la persona le llame más la atención cuando dicen, es gratis, no te va a costar nada. Aquí en Estados Unidos ponen free y todos van a ver qué es lo que es free. Esta salvación, esta justificación por medio de la fe es gratuita por su pura gracia del Señor que tiene para con su creación. A eso vino Él. Por eso tenemos que descansar nosotros en la justificación de Él y en la gracia para poder seguir adelante y librar todas esas tentaciones, porque esas luchas no se libran solas, sino solamente con Él. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia por los pecados pasados. Por cuanto todos pecaron. Yo soy muy bueno, yo no hago nada. La Biblia dice todo lo contrario. El Todopoderoso que lo sabe todo, que mira tu corazón, que mira tu mente, que mira tus obras, porque ahí donde crees que estás escondido, ahí donde crees que nadie te ve, Él está observando. Uno de los atributos de Dios es su omnisciencia, omnipresencia. El rey David decía, ¿dónde me puedo esconder de tu presencia? Si en el cielo es el lugar donde tú habitas. Si en la tierra es el estrado de tus pies. Si es en el fondo del mar, ahí estás tú. Aún en la oscuridad, tu luz resplandece. Gloria sea dada al Señor, porque está al cuidado de su creación. Pero nosotros somos necios. No entendemos. ¿Por qué? Porque este cuerpo es pecaminoso desde que nacemos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser justos y aceptables si no es por la sangre de Jesucristo. El sacrificio que hizo el Señor. Dios es justo y Dios es santo. La única manera de ser justos es por esa asombrosa gracia que el Señor nos da a través de su sacrificio. El segundo término es la santificación. Esa también es obra del Señor Jesús, de nuestro Padre a través de Él. En 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación y redención. La justificación que hablamos anteriormente es una pronunciación legal que ocurrió cuando llegamos a los pies de Jesucristo. Somos ahora justos delante del Señor.
Y aunque la santificación comenzó en el mismo tiempo de la justificación, la santificación, hermanos, es un proceso. Es toda tu vida que estás aquí en la tierra. Santificarte o la santificación o ser santo porque yo soy santo, ser santo, quiere decir que el Señor te tiene apartado de donde estabas, de toda la podredumbre, de todo donde andabas, y te puso en un lugar limpio para que tú anuncies que ahora perteneces a Él y otra gente vea que ese Dios que limpia, ese Dios que salva, es un Dios todopoderoso que quiere lo mejor para ti. Pero es un proceso. Todos los días tenemos que estar mirando, acercándonos a Él para podernos santificar. Entonces, lo que quiere decir santo, santificación, que Dios te apartó, te sacó de donde estabas para ponerte en el lugar donde Él te tiene ahora. Y tenemos que cuidar ese lugar que Dios nos da. Qué bello es saber que Dios tiene ese lugar, esos dones que Dios dio, porque esa santificación está dando a entender el Dios todopoderoso que nos ama, que nos cuida, que te creó. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de la tierra de Egipto, era para que anunciara al mundo que hay un Dios todopoderoso. La iglesia ahora, a través de la justificación, a través de la santificación, es para que anunciemos a otros lo que el Señor quiere. El apóstol Pedro lo dice en el capítulo 2 de su primera carta, en el versículo 8. Dice que nosotros tenemos que anunciar eso. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Versículo 9. Pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Andábamos en tinieblas. Tinieblas quiere decir todo lo malo que andábamos haciendo. Y ahora nos sacó de ahí para la santificación, para la justificación. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Glorias sean dadas al Señor por eso. Entonces vemos que la santificación es un proceso. Nuestra posición de justicia nunca puede ser cambiada, porque la obra en la cruz, en Cristo Jesús, en el Calvario, no puede ser deshecha. Ustedes y yo, cuando vinimos a los pies del Señor y ustedes confesaron a Jesucristo como su Salvador, eso no cambia. El Señor no es mentiroso. Estamos reconciliados con el Padre, redimidos por la sangre de Cristo y habitados por el Espíritu Santo para siempre. Estas son las verdades bíblicas. Esto es el fundamento de la salvación que tenemos que entender. Tenemos que regresar a esto porque muchos no lo han entendido y lo han distorsionado. Muchos contumaces se ponen a leer libros completamente ajenos. Y hermano o hermana, yo te quiero decir una cosa. Ten cuidado con lo que estás leyendo. Porque hay muchos que desvían tu vista, que no quieren que tú tengas la bendición. Pero si tú, por fe, crees que Jesucristo es tu Salvador, que tú tienes la justificación, que tú tienes la santificación y que el Señor te va a llevar a la gloria, eso es lo básico que el Señor quiere que entiendas. Hay que creerlo, hay que entenderlo, hay que vivirlo para que tú vivas en una plena confianza en el Señor. No estoy diciendo que no va a haber trabas, no estoy diciendo que no va a haber problemas. Miremos a nuestro alrededor. Aquí en California, en Oregon, en Washington, nomás miremos las noticias. ¿Cuántos y cuántos acres se han quemado? Estamos en un tiempo muy difícil de destrucción. Observemos nada más. Qué triste es ver que muchas personas
creyentes o no creyentes, pierden sus casas, pierden sus pertenencias. Pero el Señor todavía les deja con vida. Muchos, a la verdad, han caído. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando? Está enojado Dios con nosotros y muchos le echan la culpa a Dios. Yo humildemente les digo que quién soy yo para cuestionar al que me hizo. Yo no puedo cuestionar al Señor. En mi corazón solamente lo acepto. La pandemia está resurgiendo en muchos lugares porque la gente no tiene la precaución y desobedecen a las autoridades. Regresando, hermanos, las bases del cristianismo son estas verdades fundamentales en las que debemos aferrarnos siempre que el pecado nos amenaza. Tú eres justo delante de Dios. No permitas que el enemigo diga que no eres justo. Si cometiste un error, pide perdón. El Señor te recibe y el Señor no se acuerda de lo que haces. Pero no hagas un hábito el estar pecando. Pide al Señor fortaleza en esa debilidad que tienes. Pídele que te ayude. Él sabe perfectamente tus luchas y Él sabe cómo te puede librar. Y el único que nos puede librar es el Señor. No podemos nosotros cerrar los ojos a esa realidad porque estamos en la tierra. Es un caminar con el Señor que lo vamos a alcanzar hasta que el Señor venga por su iglesia, como dice la palabra de Dios, en su segunda venida. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo, hermanos. Muchos en el Antiguo Testamento querían que llegara el día de Jehová. Aquí en la tierra quieren que venga el día de Jesucristo. Hermanos, tenemos que leer las Escrituras, porque está hablando de juicio. Los juicios del Señor, después de que la humanidad no entienda y desobedezca, vienen juicios muy duros. El Señor Jesús habló de ellos en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo y en los demás evangelios. Aunque Dios es el que transforma al hombre a la imagen de Jesucristo, nosotros jugamos un papel y un proceso. El Señor Jesús, en verdad, quiere hacernos madurar, quiere que nosotros crezcamos, hacernos crecer espiritualmente. Debemos ser capaces de aprender cediendo, dándote al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él nos lo dejó. Él nos dijo a nosotros en el Evangelio de San Juan que no nos iba a dejar solos, que nos iba a dejar una persona que nos iba a guiar, el Consolador. El Espíritu Santo está ministrando en este tiempo a la iglesia e individualmente al creyente, llenándolo de su palabra, de su poder y de su gracia. No desobedezcamos al Señor. Busquémoslo. En esa debilidad que tú tienes, búscalo. No te confundas. Lee la palabra de Dios. Pídele guianza, porque su palabra es verdad. Jesucristo dijo que Él era la verdad y la vida. Su palabra de Él es poderosa. Atravesamos por un proceso, pero tenemos consuelo de saber que algún día nuestro conocimiento será completo. En el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12, dice, no sea que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome
a lo que está delante. Pablo era un hombre de Dios. Sin embargo, él está diciéndonos en su propia experiencia que no es que ya lo haya alcanzado. ¿Por qué Pablo hablaba de esa manera? Porque esto es pecaminoso. Pablo trataba de ser lo mejor para el pueblo de Dios, pero para él mismo, porque quería agradar a Dios. Y Pablo está en la cárcel sufriendo, y Pablo habla de esa manera. Es una continuidad. Yo creo, en los años que tengo viviendo, que el conocimiento nunca se acaba. El conocimiento es continuamente. Aquel que pretenda que ya lo sabe todo, yo creo que no. No sé quién dijo, pero algún filósofo griego dijo, cuando yo creo que lo sé, ya no sé nada. Nosotros nacemos, crecemos, nos hacemos adultos, nos hacemos viejos y seguimos en un proceso de conocer. Cada día hay cosas diferentes. En la palabra de Dios busquemos esas cosas nuevas. Quizás ya las habíamos leído, pero no las habíamos asimilado. Quizás entendíamos muy poquito, pero el Señor nos va dando más y más y más entendimiento, que le llaman allá afuera más luz, o que le llaman la palabra más luz. El tercer término de la salvación es la victoria, es la glorificación. Llegará el día en que nuestra posición delante de Dios se convierta en una realidad palpable. Dice la Escritura que muchos no van a morir y van a ser llevados, transportados hacia el Señor. Y los que murieron en Cristo van a ser resucitados y el Señor va a dar un cuerpo glorificado. Imaginémonos esto, hermanos, que una persona que falleció creyendo en Jesucristo y que ya está, ni existe, yo creo, ¿y cómo lo va a hacer el Señor? Bueno, yo por fe creo que Él es todopoderoso. Si Él hizo al hombre del polvo y del polvo lo puede sacar otra vez. Pero el que esté vivo con este cuerpo pecaminoso, ¿cómo vamos a estar delante del Señor? El Señor tiene poder para glorificarnos. Este cuerpo pecaminoso va a ser glorificado para estar delante de un Dios santo. Sed santo porque yo soy santo. Nuestra batalla contra el pecado habrá terminado. Y nunca más tendremos más el peso de la culpa. Viviremos para siempre en la completa libertad de ser justos, cada uno de ustedes y yo, si es que alcanzamos esa meta. No lo podemos hacer solos, es solamente por medio de Jesucristo. Entonces, caminemos por fe, sabiendo que pertenecemos a Jesucristo y que nuestros pecados no son perdonados, ya se nos perdonaron para siempre. Ya hemos sido declarados justos, santificados, y nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios. Sin embargo, déjeme hacerle esta observación y este consejo. Hay que tener mucho cuidado, que por muy tentador que parezca confiar en la justificación, ignorar la santificación y vivir a nuestro antojo hasta que seamos glorificados, que este no sea nuestro objetivo. Que sigamos la meta, como dice Pablo. No es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo la meta. Por el contrario, debemos nosotros de perseguir esa meta. Porque la palabra de Dios nuevamente nos dice en el libro de Hebreos,
en el capítulo 12, versículo 14, dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entendemos ahora, hermanos, amigos, que la salvación viene acompañada de la justificación, de la santificación y de la glorificación. Pero es ese proceso que tenemos que practicar día con día con día. ¿Por qué? Porque las luchas allá afuera son día con día con día. Tengamos mucho cuidado, porque el enemigo te conoce también y sabe cuál es tu debilidad y te va a llevar hacia ahí. Él no quiere que tú triunfes. Él quiere que tú pierdas. ¿Y sabes por qué? Porque Él es un perdedor. Él ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario a través del sacrificio de Cristo Jesús. Gloria sea dada al Señor, porque Él lo hizo en un solo sacrificio, uno y para siempre. Hay un gran consuelo el saber que Dios ha provisto la salvación y todo lo que necesitamos, tanto para descansar en la justicia de Jesucristo como para crecer en ella. Creo yo que estas son doctrinas, enseñanzas básicas que tenemos que tener nosotros presentes. Nunca olvidarlas. Si usted cree y si usted entiende todo esto, usted está en el camino correcto. Y es lo que el Señor quiere. Ese es el mensaje de este día. Quizás muy repetitivo, porque nosotros somos tan faltos para entender que se nos olvidan o nos dicen y nos olvidamos y nos tienen que estar repitiendo y repitiendo. Y el Señor puso en mi corazón, en mi mente, que yo volviera a hablar de esto, sobre la justificación, sobre la santificación y sobre la glorificación. Yo quiero solamente resumir que somos justos, no porque lo merezcamos, sino porque el Señor nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pablo habla de eso. Tenemos la santificación porque es un mandamiento de Dios. Sed santo porque yo soy santo. Apartados. No te apartes de ese rebaño, no te apartes de ese grupo, no te apartes de la mano del Señor, no te apartes. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. Y al último, explotamos con la glorificación. Por la eternidad. No más sufrimiento, no más luchas. Cada uno de nosotros glorificando al Señor. Yo ni siquiera me lo imagino. Piensa uno, pero la mente de uno es tan pequeña en comparación con la gloria de Dios que ni siquiera sé cómo es eso. Pero solamente pido y deseo que el Señor me ayude en mis luchas personales, para que el Señor me justifique, para que el Señor me santifique y para que el Señor me glorifique. Que ese sea el deseo tuyo, hermano, amigo. Si fallaste, reconcíliate, pídele perdón. Si no tienes a Cristo, pídele que entre a tu corazón. Yo voy a hacer una oración y si tú crees que ese que fue crucificado en la cruz y derramó su sangre, por tantita fe que tengas, si tú crees y te arrepientes, Él está presto para darte la justificación, la santificación y en el futuro la glorificación. Si tú en tu corazón repites estas palabras o las mismas tuyas y Dios te da palabras para que pidas perdón y le dices perdóname, entra a mi corazón, el Señor lo va a hacer. Voy a orar. Señor Jesús, yo te ruego por esas almas necesitadas. Si hay alguna alma o algunas almas que hayan entendido
los regalos que tú das por gracia y que padeciste en la cruz del Calvario, y si se arrepienten en su corazón, Señor Dios, recíbelos con olor fragante. Recíbelos porque ya estaban preparados, como dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo. Perdónanos, ayúdanos a seguir adelante. Las luchas son duras cada día, Padre. Estamos en este mundo y estamos a merced de todo lo que está pasando. Pero tú dices en tu palabra que tú nos cuidas, nos proteges, Señor, y no nada más eso, que nos llevas a la gloria. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que hiciste. Perdona estas almas, recíbelas, y que tú seas glorificado a través de sus vidas. Ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestro camino, en nuestras luchas diarias, y que tú, Señor, recibas la honra y la gloria, porque a ti te pertenecen y tú no las compartes con nadie. En tu bendito nombre oramos. Amén y amén. Si usted cree sinceramente en su corazón que hizo esta oración, o cree en su corazón y se arrepintió y pidió perdón, el Señor está ahí con usted. Busque un lugar en donde usted se pueda edificar, en donde hablen de la palabra de Dios, para que usted siga adelante en estas luchas. Gracias a cada uno de ustedes. Queremos hacerles un anuncio referente a los que se conectan con nosotros fuera de Estados Unidos. La semana que viene, primeramente Dios, tuvimos un concilio y llegamos a un acuerdo de una fecha. Algunos hermanos ya tienen deseos de venir a congregarse y el domingo próximo van a venir algunos hermanos y ya vamos a estar transmitiendo desde la mañana aquí para ellos, pero para ustedes vamos a transmitir solamente el mensaje de la palabra de Dios, que será como a las 12 del día, hora de Los Ángeles, Estados Unidos. Mire el cambio de horario para que usted se sincronice, para que usted pueda hacerlo. Y si usted desea, estamos nosotros para servirle. Nosotros lo único que queremos es servir al Señor. No queremos desconectarlo de ustedes. No queremos que ustedes se pierdan de escuchar la palabra de Dios. Quizás no somos los mejores predicadores, pero sí hablamos de la palabra de Dios. El Señor nos mandó a eso. El Señor nos mandó a ponerlo a Él en primer lugar. Le damos las gracias a Él y le damos gracias a ustedes, hermanos, amigos que nos escuchan. El domingo que viene vamos a estar transmitiendo a las 12 del día. No sé cómo será el horario en algunos lugares. En México sé que son 2 horas de diferencia ahora hasta que no cambien el horario. También saludamos a los hermanos locales, a la familia Cardoso, a la hermana Angélica Ramírez. Por cierto que la hermana Angélica Ramírez, no sé qué pasó, me llamó por teléfono ayer, se cortó la comunicación. Hermana, quiero que sepa que yo levanté el teléfono, no me pude comunicar con usted. A Margarita Centeno, Maggie, son bienvenidos todos. A Clemencia Cortés, a Margarita, sus hermanas, a la hermana Elena Pérez, a Berta Sagún en Mexicali, y también a Mercedes Salas, hermana Mercy, Dios la bendiga. También en Guadalajara tenemos a Iván y a Belardo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y cuídense y cuidémonos y sigamos adelante en las luchas que tenemos. Gracias. Amén.